Gracias por estar con nosotros. Esta es una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, como siempre desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. Hoy vamos a tocar el tema de un personaje mítico, legendario, histórico, el doctor Ricardo Moreno Cañas. Y para conversar sobre esta figura fundamental en nuestra historia, pues nadie mejor que Andrés Heinderich, cineasta costarricense, documentalista, cineasta de filmes de ficción como Password, Una mirada en la oscuridad, La región perdida, sobre el doctor Moreno Cañas, y su última película que está exhibiéndose en algunas ocasiones actualmente, que se llama La raíz del mal. Pero nos vamos a concentrar en la figura de don Ricardo Moreno Cañas. Gracias, Andrés, por estar Gracias a vos, en el Roberto. programa. Una larga amistad nos une, de tiempos maravillosos y también difíciles en el centro de cine y en general en la historia cinematográfica de este país. Podemos empezar. ¿Qué te llamó la atención o cuál fue más bien la semilla para realizar en el año 2009 el largometraje sobre la región perdida? Bueno, en la realidad yo desde que estaba en la escuela oía a mi mamá hablar de Moreno Cañas y que operaba y que llegaba a donde la gente y eso me extrañaba mucho, ¿va? Y después conocí a Graciela, con la que tuve una gran amistad, y a Graciela, la hija del doctor, y a Emiliano, el nieto, ¿no? Ujú. Y realmente me fui como adentrando un poco más en esta historia que, bueno, igual leí el libro Conitrillo, ¿verdad? Que de Eduardo Conitrillo, que yo no sé qué hizo Conitrillo, sé dónde está el libro, pero no sé dónde está Conitrillo. Sí, realmente me ignoro de Sí. don Eduardo Conectillo. Pero digamos, él planteaba cosas muy interesantes, no sé si sus conclusiones eran tan interesantes como la información que estaba ahí. Y realmente Moreno Cañas era como una persona excepcional en vida, pero también en muerte, ¿verdad? Es decir, era como una cosa muy rara, ¿no? Alguien que independientemente de sus virtudes como médico, que fueron, y cirujano extraordinarias, ¿verdad? Sin duda. Y totalmente, ¿cómo se llama? Fuera de serie, hizo la primera operación a corazón abierto, yo creo que en Latinoamérica, ¿no? Le curó el pie a aquel señor que el Centro de Cine tenía la película, ¿no? ¿Verdad? Que Así sale, es. que hizo muchas cosas y que era diputado y que tenía una visión nacionalista bastante izquierda para su Sí, momento. era una figura importante en la sociedad costarricense de aquel entonces, con gran prestigio como médico y como político promisorio, o realmente con una proyección interesante. Sí. Pero pues la vida de él se trunca y después aparece toda esta historia que según Graciela apareció el mismo día y que está en la película, ¿verdad? Que es el paciente este que habla francés, ¿verdad? Que la película lo interpreta Steve Aronson, ¿verdad? Que ya es como el mecenas artístico del teatro, por lo menos, Sí, ¿verdad? cómo no. Y También es con la actuación protagónica de Rocío Carranza. Carranza, cómo no. Sí, Ujú. está Carlos Salazar, Rocío Carlos Alcanza. Carranza. Ujú. Bueno, en fin. Pero bueno, aún después de mucho tiempo de haber hecho la película, aún después de mucho tiempo de haber investigado sobre la figura del doctor Moreno Callas y de conocer a Graciela y las cosas que ella decía, que ella creía en toda esta historia, ¿verdad? No, es que ella no creía, ella creía que el doctor curaba,
Y a veces la visitaba, según ella, ¿no? Y de conocer a personas que estuvieron Perdón, cerca. doña Graciela te comentaba que a veces su padre, el doctor Moreno Cañas, la visitaba después de haber fallecido, Sí, sí, del sí, 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 fallecimiento. sí, sí. Tenía comunicación con el doctor, Sí, con su sí, padre. sí. Una vez estaba yo con Graciela en el cuarto porque ella estaba acostada porque pasaba muy enferma y entonces llegué yo y le voy a ir al baño y entonces atravesé un corredor y entonces donde íbamos atravesando el corredor ya tenía un cuadro del doctor, que ahora lo tiene Emiliano, y como un altar ahí para el doctor, una cosa, Bueno, cuando yo pasé, que había pasado muchas veces, pero esa vez en concreto se sintió muy raro, ¿verdad? Como muy plumbio, digamos. Sí. Y entonces ahí se me pusieron todos los pelos de gallina. Entonces ya cuando En la regresé residencia de Graciela aquí, de Barrio La Primavera, no aquí, en la Graciela vive aquí por donde era doctor Echandi, por la corte. correcto, sí, 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 sí. donde fue asesinado. No, Ah, ella perdón, vivía sí. ella su última parte vivía, por los juzgados. Sí. Ya, perfecto. Bueno, entonces cuando yo volví, yo le dije a Graciela y Graciela me dijo, ¿lo sentiste? Y yo, ¿qué? Hoy está papá aquí. Y Qué entonces, interesante. digo, Nos referimos, perdón, no, creo que no lo dijimos al principio, a doña Graciela Moreno Ulloa, que fue en vida una figura importantísima en la cultura, exdirectora del Teatro Nacional, madrina de los coreógrafos en el país y en general una figura realmente preponderante en nuestra historia cultural. Y Andrés Heinrich, amigo de doña Graciela y de su hijo Emiliano Arriaga, pues relata estas vivencias con esta experiencia que doña Graciela dice, hoy papá está aquí. sí. Y ahí empieza la inquietud. No, era una de las cosas, digamos, yo ya había empezado a trabajar el tema, investigué mucho la vida del doctor, pero bueno, la vida del doctor, por eso, por más prominente que fuera, no tiene nada sobrenatural hasta que muere, ¿verdad? Entonces es como una gran incógnita. Conocí otras personas, conocí a un señor que era muy amigo de Graciela, que se llamó Byron DeFord, vos lo conociste Sí, cómo no, también, ¿verdad? cómo sí. Byron DeFord era muy amigo de Graciela y los papás eran muy amigos del doctor y el papá de Byron era muy amigo de la hermana de Beltrán. Entonces él conocía De como las Beltrán dos de Cortés. Beltrán Cortés, el asesino del doctor. Entonces él conocía las cosas como desde otro ángulo y desde este ángulo así, todo el oculto, etcétera. Él mismo, bueno, no creo que sea pues, impropio decir, porque lo era y no creo que lo negara nunca, él mismo era espiritista, ¿no? Y digamos de cierto nivel, porque en su momento, cuando Byron era joven, fue el mejor amigo y vivía con Carlos Castaneda. Con don Carlos Castaneda. Sí, el famosísimo escritor del New Age, etcétera. Sí, Y aparentemente lo que Byron decía es que había como una vinculación entre la muerte y la leyenda. Era como algo que ya se traía de atrás, ¿verdad? Realmente eso sí no pude rastrearlo. Pero sí creo que Moreno Caña es una figura enigmática y que se sale un poco al canasto de la institucionalidad, ¿verdad? Que trata muchas veces la institucionalidad costarricense como de marcar, agrupar, clasificar, etcétera, sí, ¿verdad? esquematizar. Esquematizar, y creo que él y Federico Tinoco, Joaquín Tinoco, sucesos, o gente como Max Jiménez, o Juanito Mora, digo, hasta el mismo Juan Santamaría y William Walker, son personajes como que se le salen del canasto a eso y adquieren una vida propia, ¿verdad? Claro. Y yo creo que básicamente también este tipo de situaciones, a ver,
Yo no voy a decir que creo, pero sí estoy seguro que hay gente que sí cree, ¿ah? Que es totalmente diferente. Creo que este tipo de leyendas son como una forma de asimilar los traumas de la historia, ¿verdad? Porque Moreno Cañas muere justamente antes, 10 años antes de la guerra civil del 23 de agosto de 1938. 38, sí. Entonces Correcto. es como decir que es como una de las páginas inaugurales, no de los conflictos sociales, nada de eso, porque eso ya venía arrastrándose, sino Sí. ya de un periodo que también está marcado por mucha violencia, etcétera. Entonces, creo que ¿qué es realmente los 40 que termina con la guerra civil y la constituyente? Transformar Costa Rica de una sociedad rural a una sociedad industrial. No creo que se haya logrado del todo. Ya. Y en ese proceso, ¿verdad? Que pues, es un proceso conflictivo, es un proceso pues, complejo, pues creo que lo que pasa es que aparecen leyendas que pueden servir como catarsis de eso que siente la gente, ¿verdad? Muy bien. Estamos con Andrés Heinrich Brenes, cineasta, investigador cinematográfico, documentalista, hablando en torno a la mítica figura del doctor Ricardo Moreno Cañas en el contexto de su amistad con doña Graciela Moreno, hija del doctor Moreno Cañas, de su nieto Emiliano Arriaga, y en la película La región perdida. Vamos a una pausa y ya volvemos. Entiendo que muchos creen que hubo una conspiración para matar a Moreno Cañas. Yo mismo tengo ese presentimiento. Señor, lo buscan. Rafael Campos, para servirle. ¿Y qué es exactamente lo que quiere que haga? La idea es que a partir de todo esto usted haga una nueva versión del guión. ¿Documental o ficción? Que de todo esto es real o fantasía. Un personaje histórico, señero en la medicina costarricense, promisorio en la política nacional, una película y un director de esa película, quien tuvo una relación de amistad profunda con la señora Graciela Moreno Ulloa, hija del doctor Ricardo Moreno Cañas. Entonces estamos compartiendo y agradeciéndole a Andrés eh, esta conversación para tener un mejor panorama de lo que sigue siendo mítico y misterioso. Pero me nace preguntarte, Andrés, doña Graciela, ¿cómo recordaba al doctor? ¿Con dolor o cómo convivía con esa figura, con esa comunicación que, como bien dijiste en el primer segmento del programa, tenían una comunicación? ¿Cómo lo recordaba? ¿Qué? Bueno, yo creo que, bueno, ella lo recordaba todo el episodio con mucho dolor porque ella vio cuando Beltrán mató al papá. Entonces, bueno, eso es traumático ver cómo matan al papá, ¿verdad? Claro, Pero creo que ella siempre quiso tenerlo más cerca de lo que la realidad, pues obviamente podía tenerlo. Ella padecía de muchas enfermedades, eso no es nuevo tampoco. Ay, yo sí, creo que ella se enfermaba para que simbólicamente, digamos, el papá la curara, ¿verdad? Entonces, claro. es una... Es, y bueno, digo, yo no creo ni dejo de creer, como dicen, o como dijo Cristina Kirchner, que es la mejor expresión. Yo no creo en las brujas, pero que vuelan, vuelan, ¿va? Entonces, uno no sabe dónde puede estar Yo ahí, no creo en las brujas, brujas, pero que pero vuelan, vuelan. dice Cristina Kirchner. Sí, sí. Ahora, es que vamos, me nace preguntarte también cómo un muchacho joven, inquieto,
de una personalidad particular y una sensibilidad comprobada en cuanto a la historia y a la imagen audiovisual. ¿Cómo hiciste amistad con ella? Porque no era fácil hablar con doña Graciela. Por Emiliano, era compañero mío de trabajo en el Canal 13. Él era sonidista y yo era realizador ya en los años 90. Claro, Sí. pero era la amistad entre vos Y con y Emiliano, como contemporáneos. Sí. Pero seguramente doña Graciela vio en vos a una persona en la que podía confiar aspectos tan medulares y dolorosos en su vida. Pues bueno, es que Emiliano vivía en un apartamento a la par de la casa de Graciela. Entonces, como yo pasaba mucho tiempo ahí y Graciela salía a tomar el sol y eso, ¿verdad? Entonces, ahí nos poníamos a conversar y ahí nos hicimos amigos, sí. Sí, sí, sí. Sí, Graciela no era la mamá de mi amigo, también era amiga mía. Entonces, es como, Claro. como la diferencia. Por supuesto que Emiliano y yo somos todavía muy amigos, ¿verdad? Claro, Sí. claro. Sí. Y cuando te planteaste que vamos a ese paso, la investigación y la realización de la película, ¿cuáles fueron los estímulos que recibiste y cuáles los obstáculos que encontraste para llevarla a cabo, que por dicha se llevó a cabo y existe en nuestra filmografía nacional? Bueno, los estímulos es de poder hacer un trabajo que realmente era diferente de muchos puntos de vista. Los obstáculos, además de lo financiero, justamente fue que independientemente de tener material y materiales que nos había prestado la familia y que eran inéditos, incluso, por ejemplo, las notas del colegio de Moreno Cañas y cosas por el estilo, la realidad, lo que nosotros teníamos no contestaba a las inquietudes que nosotros nos estábamos planteando. Y la gente, o alguna gente, fue muy cauta, digo, que conocía la situación y las circunstancias, y a Moreno Calle, etcétera, además de que la mayor parte eran muy viejos, ¿verdad? Ya para ese tiempo que estaba haciendo la película. Pero no querían hablar mucho del tema. Me acuerdo que una vez Tobías Soares y yo, que todavía era el co-guionista, fuimos a hablar con Byron, estábamos hablando del tema, y estaba una señora y un amigo de Byron de toda la vida, y llegó un sacerdote. Y este sacerdote era el primo hermano de Abel Pacheco, porque Abel Pacheco era primo de Graciela. Es Ajá. primo, bueno, era Sí, primo. sí, en fin. sí, fueron primos. Fueron primos. Y entonces él le preguntó a Byron de qué están hablando. Y entonces Byron le contestó en francés. Y el otro le habló en francés. Pero después de todo, solamente Byron y el cura sabían francés. Ni el amigo, ni la señora, ni todavía ni yo. Y evidentemente estaban hablando en francés para que no No trascendiera lo que no, estaba conversando. para que no entendiéramos ninguno de los que estábamos ahí. Otro día yo pasaba el tiempo, le pregunté a Byron, ¿y qué hablaste? No, es que es un tema muy delicado tocarlo, etcétera. Y bueno, pues parece que a pesar de que pasa el tiempo, por la misma idiosincrasia de Costa Rica, que es muy endogámico, ¿verdad? Aquí todo el mundo sabe quién es quién, etcétera, ¿verdad? O sea, todos nos... Pueblo pequeño, Infierno grande. exactamente, pues se tocan muchas sensibilidades al hablar de ese tema. Incluso, y eso sí, pues una persona nos refirió, y eso no lo pudimos poner porque después no quiso decirlo, Sí. pero sí nos refirió que él había conocido a Beltrán de la mano de una otra persona 3 días antes de matar a Moreno Cañas y a los demás. Y esta persona que lo llevó, que era el tío, pues era una persona que después tuvo una implicación muy importante en el tema, ¿verdad? Pero hey, si uno no puede tenerlo grabado, hacerlo fehaciente, no.
No No se se podía puede ni dar. siquiera dramatizar ese caso. Porque eso que nos dijo esta persona sí cambiaría un poco como la historia, La historia oficial. y la extraoficial, ¿verdad? Ya, Sí, la historia de la conspiración seguiría siendo una historia de la conspiración, pero evidentemente con otro claro. matiz. El doctor Moreno Cañas es asesinado por Bertrán Cortés el 23 de agosto de 1938 en su casa de habitación. Cortés sale del lugar y asesina al doctor Carlos Sechandi Laman en su residencia, que para efectos de referencia a la vuelta del Instituto Nacional de Seguros. ¿Dónde fue el Hotel Don Carlos? Donde, claro, donde se llama el Hotel Don Carlos, era la residencia sí. del doctor Sechandi Laman. Y luego asesina al doctor de Céspedes. No, él mata a un canadiense que vivía aquí que se llamaba Maynard. Maynard, perdón, al señor Y después esos son los tres muertos. Él le dispara a otras personas, pero no mata a nadie. Ya, Nadie más. ya, ya. Pero bueno, para 1938, tres muertos en una noche. Sí, claro, o sea, Bueno, sí, incluso para nuestros días que son tan violentos. sí, así es, indudablemente. Y no, Y lamentablemente. y la trascendencia de las figuras. ¿Tuviste alguna dificultad fuerte en el momento de estrenar y difundir la película? Pues dificultad no, porque los cines y las distribuidoras toman las películas, pero en general hay, vos lo sabes, que trabajaste tantos años en el centro de cine, no hay una voluntad por hacer la diferencia con una película costarricense. Entonces, de ahí no. En general las películas costarricenses no funcionan muy bien. Ahora, lo que nosotros podríamos creer que una película costarricense como Password o como sé que no funcionaron, bueno, funcionaron, pero no tan bien como es un taquillazo comparado con lo que es ahora, ¿verdad? Es decir, ya la distribuidora y la distribución y toda la cadena se rige por otro tipo de principios que tienen que ver ya nada más con las grandes películas y esos tipo de contenidos. Donde hay ya, a ver, si antes era complejo, bueno, había como una sensación de oportunidad. Una película como Eulalia o después como Gestación, etcétera. Pero hoy por hoy es muy complejo porque realmente la publicidad viene desde el YouTube, desde todo este tipo de cosas que uno no. Claro. En relación con otra, estamos hablando en el contexto del doctor Moreno Cañas, pero me nace preguntarte, el documental de los Tinoco, de Federico y Joaquín Tinoco, el documental de Un siglo para soñar sobre el Teatro Nacional y de algún modo Password también, que plantea una situación en aquellos tiempos que empezaba a asomar sus garras en el país. Tener la inquietud de tocar en alguna próxima producción documental o ficción documental estos aspectos medulares de la historia que te han interesado tanto. Sí, estoy trabajando un par de textos sobre varios crímenes. Y los crímenes y la historia se llevan muy bien. Son muy interesantes. Pero mira, hice yo uno que se te olvidó, que es el de Max Jiménez, Al borde del abismo, y que creo que es un trabajo ¿Cómo por no? rescatar una figura Sí, claro. extraña también, ¿verdad? Impresionante. Ajá. Gran artista, gran escritor. Y bueno, y una persona muy marginada también por Sí, por claro. Sí. Señalado y literalmente marginado. marginado y él tiene, bueno, ahora que estaba escuchando la otra entrevista que hablaba de la prensa, pero Maxi Pérez tiene unos artículos realmente que con un humor negro muy profundo y además con una
valentía y su tiempo, que hoy valdría la pena decir, bueno, ahí Pues hemos tenido, Andrés, muchas gracias, una conversación un tanto diferente a las que habitualmente realizamos en Páginas Vivas, más relacionada con la cinematografía, con la visión audiovisual, porque Andrés es un maestro de las imágenes en movimiento, y en torno a la figura mítica del doctor Ricardo Moreno Cañas, a la amistad de un muchacho como Andrés Heinrich y una señora quien abrió su confianza como doña Graciela Moreno, que al punto de que en diferentes momentos conversaron en torno a ese hecho doloroso, histórico y trascendental en nuestra historia. Gracias, Andrés. Gracias, Roberto. Y también te agradecemos que las imágenes que ustedes han podido apreciar en este espacio de hoy con Andrés Heinrich son de la película La Región Perdida, sobre el doctor Ricardo Moreno Cañas, producción de nuestro cineasta Andrés Heinrich. Gracias, les esperamos en la próxima edición de Páginas Vivas desde la Biblioteca Nacional.